Muy buenos días, querida familia, muy buenos días. Estamos muy contentos de podernos reunir a estudiar juntos la palabra. Es un gusto para mí estar con ustedes esta mañana, para todos los que están siguiéndonos por YouTube, por Facebook y también para toda nuestra hermosísima familia que está ya presente aquí. Les damos la bienvenida a todos, un fuerte aplauso para todos ustedes, bienvenidos. Mi querido coronel, bienvenido. Le damos gracias a Dios por permitirnos reunirles. Recordamos a todos ustedes que están todavía siguiéndonos en línea. Les damos un abrazo hasta donde estés, si estás en Monterrey, si estás en el Estado de México, en la Ciudad de México. También nos han escrito de Perú, nos han escrito de Quintana Roo, nos han escrito de Texas. Entonces le damos la bienvenida a todos ustedes que están desde fuera siguiéndonos. Para todos los que viven aquí en la ciudad de Cuernavaca, y también ¿cómo se dice? En los alrededores, damos la bienvenida a Jiutepec, que está presente, cómo no, Jiutepec presente, Temisco presente, sí o no, cómo no. Eso es todo, hasta la porra de Jiutepec y Temisco. A ver, ¿quién gana? Ay, sí. Y Cuernavaca está presente. Y les damos la bienvenida a todos los que están también en línea. Hoy es un buen día para buscar al Señor, para estudiar de su palabra, para conocer más de Él y deleitarnos en Él. Les damos la bienvenida a todos los que vienen por primera vez también aquí a su casa. Les damos la bienvenida a los que se conectan también por primera vez. Y vamos a orar, vamos a cantarle a nuestro Dios, porque este tiempo es de Él y para Él y en Él. Precioso Padre, Papá, muchas gracias por darnos el privilegio, Señor, de reunir en tu nombre. Ayúdanos a conocerte más y más, Señor. Te pedimos, Señor, que hables a nuestro corazón a través de tu palabra, que preparen nuestros corazones en medio de la alabanza, Señor, y que tu Espíritu Santo afloje esta tierra dura, Señor, que es nuestro corazón, para que tu preciosa palabra caiga en tierra fértil. Gracias, Padre, por darnos el privilegio de poder seguir estudiando tu palabra libremente, Señor. Señor, recibe la alabanza esta mañana y ayúdanos a recordar tu precioso sacrificio por nosotros, pero también que somos perdonados, que somos amados en ti, Señor. Gracias te doy por esta hermosa mañana, Señor. Recibe toda la alabanza, nuestro corazón y nuestra gratitud. Amén. Oigan, antes de que, voy a cambiar el programa, no se me vayan los niños no se me vayan. Vamos a cantar con ustedes, ¿va? Pero vamos a hacer una cosa, yo sé que las niñas vienen muy lindas, muy peinaditas y todo, pero ¿están dispuestas a despeinarse? ¿Sí? Ay, las niñas, no. ¿Qué le pasa a este cuate? Vamos a despeinarnos, vamos a cantarle ahorita una canción, vamos a cantarle a nuestro Dios. Vente, campeón. Sí. Vente, campeón. Vamos a cantar. Venga, ayúdenme con las palmas. Todos los adultos también, ayúdenme con las palmas. ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Yo tengo tanto para agradecer. Yo tengo tanto. Saltando. Tengo un amigo para agradecer. Abraza al de al lado. Tengo un amigo para agradecer. Tengo un amigo para agradecer. Tengo un amigo para agradecer. Yo tengo tanto para agradecer. Tengo mis
papás para agradecer. Tengo a mis papás, tengo a mis papás para agradecer. Tengo a mis papás, venga, para agradecer. Tengo a mis papás. Rafita, entrénalo, Rafa. Tanto. ¿Te sabes el rap? Tanto, te lo vas a aprender, bro. Para agradecer. Venga, yo tengo tanto. Tanto para agradecer. Tengo a Jesús 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 para agradecer. Tengo a Jesús, 1, 2. Tengo a Jesús para agradecer. En la mañana y en la noche tú debes saber. Mis papás, mis maestros, Mis amigos también. yo les agradezco y los trato bien. Nunca dejaré de elevar mi voz. Tanto es como amo a Dios. Siempre estaré agradecido con Él. Él es mi Dios, mi amigo fiel. Tanto Para agradecer. Yo tengo tanto para agradecer. Yo tengo tanto Para agradecer. Yeah. Ahora sí, todos los chiquitos a su iglesia. Ayer, qué bueno, mira, para que veas qué honestos somos. Ay, sí. Aquí está el anillito, ¿eh? Ok, pues bueno, vamos. Juan capítulo 10. Vamos a la segunda parte, porque la vez pasada originalmente iba a compartir. Qué gusto verla. Le mando muchos besos. Antes iba a predicar la vez pasada este mensaje y me quedé en la pura introducción. Entonces no les prometo terminar hoy, pero sí me gustaría avanzar. Le titulé a la prédica desde la vez pasada: Jesús te invita a su mesa. Y ese es el mensaje. Juan capítulo 10 versículo 14. Esto fue lo que vimos la vez pasada. Dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Esto lo platicamos la vez pasada, de cómo Dios te conoce y Dios me conoce y Él quiere que todos le conozcamos. El corazón de Dios es literalmente revelarse a todos nosotros, y eso es algo increíble, que el creador del universo quiera revelarse a tu vida, a tu corazón, y eso está increíble. Y esto ya lo vimos el domingo pasado. Para no volverme a quedar en la pura introducción, voy a continuar. Dice el versículo 16, y esto está padrísimo: tengo además otras ovejas que no son de este redil, a esas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Eso es algo precioso. Y como lo vimos la vez pasada, ahorita está creo que Mateo capítulo 6, y Mateo capítulo 6 forma parte del mensaje de que Dios nos conoce. Ahora, sí es cierto, como ya lo vimos la vez pasada, Él conoce literalmente todas las áreas de nuestra vida. No se oculta nada ante los ojos de Dios. Nada se puede ocultar. No se oculta nada, ningún área. Cómo está nuestro matrimonio, cómo está nuestra educación a nuestros hijos, nuestra relación entre padres e hijos, nuestra área administrativa, cómo gastamos el dinero, hacia dónde se va nuestro dinero, también cómo administramos nuestra agenda, cuál es la importancia que le damos a cada área de nuestra vida. También Él sabe nuestra área sexual, qué son las páginas que visitas, cómo tienes esas relaciones o esas amistades o esos pensamientos, chamacos. Ay, sí. Y no chamacos también. ¿Sabes? Él lo conoce todo, nada se oculta ante sus ojos. Él es el Todopoderoso y Él lo sabe todo. Pero también Él sabe nuestras necesidades. Él conoce íntimamente nuestras necesidades. Y eso es algo precioso también. Saber que Él no es ajeno a tus necesidades. Él no es ajeno a tus problemas. Él te ama y Él es la respuesta a cualquier problema. Y continuamos ya con el tema del día de hoy. Juan capítulo 10 versículo
14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Este es el tema, y esta frase tú la has escuchado tal vez desde chiquito. Desde chiquito has escuchado, desde chiquita has escuchado que Jesús dio su vida por ti, ¿no? Has escuchado que Jesús murió en la cruz por ti. Y dices: sí, yo sé. Y Él perdonó mis pecados, sí, ya lo sé. Y muchas veces se convierte parte de una frase religiosa, una frase que escuchas desde chiquito, y nuestro corazón se va endureciendo y no puede endurecerse ante una declaración tan fuerte, tan dura, tan dolorosa. Jesús dio su vida por ti. Y esa frase no puede ser una frase religiosa. No puede ser una frase que repetimos y escuchamos una y otra y otra y otra vez. Jesús murió. Analízalo. Él murió. Un ser humano hecho hombre, el Hijo de Dios. Murió por nuestros pecados, murió, fue sacrificado. Fue sacrificado, murió, en serio murió. Fue en serio, sangró, fue mutilado, no por Él, por nosotros. Y esta frase que dice: pongo mi vida por las ovejas, nos debería de doler, nos debería de ponernos a chillar. Porque no era necesario para Él, era necesario para nosotros. Él no necesitaba dar su vida por nadie. Él es el creador del universo. Él no me necesita. Y así como lo hizo con Noé, sabes que todos aquellos que se desviaron, que decidieron ser rebeldes, darle la espalda a Dios y hacerse sus propias ideologías, sus propias filosofías, su propia forma de vida, rechazando las escrituras, rechazando a Dios, haciendo su propia vida lejos de Dios, llegó un momento donde Dios dijo: se acabó, voy a empezar de nuevo. Y llamó a Noé. Y Noé sí creía y confiaba en Él y era un hombre recto delante de los ojos de Dios. Y con Noé decidió empezar de cero y dijo: voy a empezar de cero. Ahora déjame decirte, en la época de Noé era una época mucho más fresa que el día de hoy. El día de hoy vivimos las tinieblas sobre las tinieblas. Es un milagro que Dios no nos haya, porque no nos necesita, no me necesita. Sin embargo, Él en su gran amor, en su gran paciencia, en su gran misericordia, extiende el tiempo para que vengamos al arrepentimiento. Pero el costo de mi salvación, el costo de sentarme en su mesa, el costo de llamarle Padre, el costo de que Él me llame hijo, fue la vida de su Hijo en la cruz. No fue barato, no fue fácil, costó bastante el hecho de que tú y yo nos sentemos en la mesa del Señor, como para hacerlo una frase religiosa, como para hacerlo como una frase que ya lo sé, ya lo conozco. No, espérate. El Hijo de Dios murió. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 3 nos describe el Evangelio. La palabra evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Y estas son las buenas noticias. Versículo 3: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Él no había hecho absolutamente nada. Al contrario, no tenía por qué venirse a ser hombre. Él, como Dios, sentado a la diestra del Padre, rodeado de gloria y de poder, no tenía que hacerse hombre. No tenía que humillarse el Creador a ser parte de su creación. Sin embargo, se humilló a sí mismo, tomando forma de hombre, y hecho semejante a los hombres, tomando forma de siervo,
para salvarnos a ti y a mí. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Él tuvo que morir, no por él, por ti y por mí, porque toda la humanidad nos habíamos desviado, porque toda la humanidad nos habíamos alejado de él, porque él estableció una manera de tener una relación con su creación, y su creación, nosotros, nos rebelamos a sus mandamientos. Y cuando Dios dice no mentirás, el hombre miente y lo justifica y dice es una mentira piadosa. Cuando Dios dice no tendrás relaciones sexuales sin estar casado, el hombre dice es amor, es unión libre, es amor, no pasa nada. Y así me puedo seguir y seguir con cada uno de los mandamientos. El hombre dándole la espalda a Dios. Dios dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Que Él sea el número uno en nuestras vidas. No porque sea un Dios egocéntrico, sino porque Él es el único que puede sostener todas las áreas de mi vida y de tu vida. Él es el único que puede sostener, guiar y fortalecer y levantar y hacer milagros en mi matrimonio, con mis hijos, en mis finanzas, en mi trabajo. Él es el único poderoso para sostener todas las áreas pero no el hombre rebelde. Y el hombre dice: ¿sabes qué? Mi trabajo, Señor, estoy muy ocupado. Tú sabes que estoy muy ocupado. Me ves que yo necesito estar ocupado y soy una persona importante. Y mira, te voy a dar chance el domingo, chance una vez entre semana. Y te rayaste, Señor, porque sabes que yo soy hombre muy ocupado. Se lo dices al creador del universo, que no nos necesita. El hombre es rebelde. Somos soberbios. Y aún ahí, en nuestra rebeldía, en nuestra soberbia, en nuestra indiferencia a su preciosa palabra, aún ahí, en nuestras tonterías de creer que le hacemos el favor a Dios al acercarnos tantito a Él, como si Él nos necesitara, aún ahí Dios es paciente, es misericordioso, es fiel, es bueno. ¿Qué es lo que te aleja de Dios? Pues eso que te quita el tiempo y donde se va tus recursos económicos. No va a poder hacer absolutamente nada cuando Dios te libre de un accidente a ti o a tu familia, o una enfermedad. Dios lo dijo muy fuerte al pueblo de Israel en Jeremías capítulo 2. Dios le dice al pueblo: ¿sabes qué? Tú levantaste dioses para ti mismo y me hiciste a un lado. Pues que tus dioses te salven en el día de tu aflicción. ¿Qué te quita el tiempo para que Dios sea el número uno en tu vida? ¿Qué le quita a Dios el ser el número uno en tu vida? Eso, Dios diría que eso te salve el día que tengas una aflicción, que hay una necesidad económica, una necesidad de salud, una necesidad familiar, que eso te salve. ¿Qué es? Las fiestas, los amigos, el fútbol, tu empresa, tu negocio. ¿Qué ocupa el primer lugar en tu vida? ¿Qué ocupan tus prioridades? ¿Te fijas cómo todos hemos fallado? ¿Te fijas cómo este mensaje a todos nos llega? Porque todos hemos fallado. ¿Quién ha puesto a Dios en primer lugar en su vida? ¿Quién ha puesto a Dios en primer lugar en su vida antes que a sus hijos? Antes que a sí mismo, antes que tus hobbies o con tus gustos o tus pasiones. ¿En qué lugar está Dios en tu vida? Pues ahora entiendes por qué el Hijo de Dios tuvo que hacerse hombre, habitar entre nosotros y morir en esa cruz por toda nuestra rebeldía,
por todo nuestro pecado, pero como Él fue sin mancha, la muerte no lo podía retener, y se levantó al tercer día con poder y con autoridad para dar vida eterna a todo aquel que cree en Él. Ese fue el costo de que tú y yo nos podamos sentar en la mesa. Ese es el costo, la vida del Hijo de Dios. Ese es el costo. No fue fácil para Dios. No fue fácil para Dios. Romanos 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó, Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por ti. El Padre entregó a su Hijo por ti en esa cruz, para salvarte, para perdonarte, para darte vida nueva, vida eterna. ¿Qué lugar ocupa Dios ahora en tu vida? Él no escatimó ni a su Hijo por ti, porque te ama. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, el Hijo de Dios intercediendo delante del Padre por ti. Perdónalo, Padre, perdónalo. Tenle paciencia, Luguito. El costo, querida familia, el costo de que tú y yo nos sentemos en su mesa fue caro. La sangre del único Hijo de Dios, entregada por ti y por mí. ¿Quién de nosotros entregaría a su hijo o a su hija para que salga la gente que está encerrada en la cárcel? Si te dijera el gobernador del estado o el presidente de la república, ¿sabes qué? Entrégame a tu hijo para morir, o a tu hija para sacrificarla públicamente en la plaza, y si ella muere, pueden salir libres todos los presos de Atlacholoaya. ¿Te gusta la idea? Pues es lo que Cristo hizo. Es lo que el Padre hizo por todos nosotros, porque todos nosotros éramos esclavos, todos nosotros estábamos encarcelados en nuestro orgullo, en nuestra soberbia, en nuestro pecado. Algunos en mentiras, otras en chismes, en murmuraciones, otros en manejar el dinero como le da la gana, y así a cada uno de nosotros. Pero Cristo murió por nosotros para darnos vida, y vida nueva y en abundancia en Él. Hebreos capítulo 9 versículo 27. Así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, esta preciosa promesa, ya no para cargar el pecado de nadie, sino para traer salvación a quienes lo esperan. ¿Lo estás esperando? ¿Lo esperas? Y ahora, volviendo a Juan capítulo 10, este versículo maravilloso, el 16, donde empieza con esta frase que subrayé aquí: tengo además otras ovejas que no son de este redil. Tengo, dice. Sí, exacto. Yo le pertenezco y tú le perteneces a Él. Y eso me encanta. Le pertenecemos a aquel que dio su vida por nosotros. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. ¿A cuál redil se refiere? A Israel, al pueblo de Israel. Es el redil de Dios, es el pueblo que Dios eligió para revelarse al mundo entero, el pueblo de Israel. Pero dice el Señor: tengo otras ovejas que no son del pueblo de Israel, sin embargo a ellas las tengo que traer también. Amén. Yes. A estas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Dios claramente lo dijo desde
Desde Génesis le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. No dijo: en ti será bendita solo tu descendencia. No, dijo: en ti serán benditas todas las naciones de esta tierra. Todas. Y es una promesa para ti y para mí, una invitación. Y como Jesús dijo, ¿sabes qué? Literalmente dice: yo tengo que traer esas ovejas que no son de este redil, pero también oirán mi voz. En Deuteronomio capítulo 32 vamos a ver que literalmente el pueblo de Israel se endureció con Dios una y otra y otra y otra vez. Y desde Deuteronomio Dios les dijo que iba a traer a nosotros los gentiles, que Dios iba a incluirnos en su familia y en ese pueblo de Dios, a nosotros que no somos judíos, que no somos de Israel, pero ahora somos del Israel celestial, como dice Gálatas. De la roca, versículo 18, capítulo 32 de Deuteronomio, versículo 18: de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de tu Dios, tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas, y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. ¿Cuáles eran los ídolos del pueblo de Israel? Ahora, ¿cuáles son los ídolos que tú puedes tener el día de hoy? Tus hobbies. ¿Qué te quita el tiempo y qué te quita el acercarte a Dios? Me movieron a celos, dice el Señor, con todo lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Y dice: yo también los moveré a celos con un pueblo que no es mi pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Y sabes que para el pueblo judío, todos los que no somos judíos no somos el pueblo de Dios para ellos. Ellos son el pueblo de Dios. No les platiqué nunca, o tal vez a algunos de ustedes sí les platiqué, si no les cuento el chisme. Antes, lo que era la comercial mexicana de Diana, ¿no? Ahí, no sé si hasta la fecha, pero antes había muchos judíos. Y antes vivíamos por ahí y íbamos a esa tienda, ¿no? Íbamos a la comercial y ahí siempre me encontraba judíos y me encantaba corretearlos. No, no es cierto. Me encantaba platicar con ellos. Claro que ellos no querían hablar conmigo. Y bueno, yo entiendo el contexto y entiendo, ¿no? Que también están ciscados, pues, por tantos atentados y tantas cosas que hay contra ellos. Pero cada vez que yo veía un judío, le decía a mi esposa: ahorita vengo. Y me acercaba a ellos. Les voy a contar esto que está genial, está genial. Mi hija estaba chiquita, tendría que como unos 6 años, yo creo. Y estábamos así en las frutas, ¿no? Y de repente se acerca un judío, ya es con la kipá y todo, y estaba haciendo, y de repente se le queda viendo, y enfrente de él me dice: papá, ¿él es un judío? Y se queda así el cuate, ¿no? Le digo: no, amor, los judíos somos nosotros. Él es judío. Pero bueno, me gustaba platicar con ellos y me acercaba con ellos y les decía una pregunta nada más. Le digo: oye, tengo una duda, y tú que eres estudioso de la Torá, quiero hacerte una pregunta. Ustedes saben que son el pueblo elegido, ¿no? Por Hashem, por el nombre, por Dios. Ustedes son el pueblo elegido. Y tú sabes que nosotros somos los goíns, los gentiles. Te quiero hacer una pregunta. ¿Tú sabes cuál es el propósito de Dios con todos nosotros, los gentiles, los goíns? ¿Cuál es el propósito de nosotros? ¿Qué plan tiene Dios con nosotros de las naciones? Y se me quedaban viendo así como, y me decían: buena pregunta, no lo sé.
Y fueron más de 5 diferentes, en diferentes días, diferentes épocas, que yo les pregunté: ¿qué plan tiene tu Dios con nosotros, los que no somos judíos? ¿Qué plan tiene tu Dios con los que no somos del pueblo de Israel? ¿Qué plan tiene? Y la respuesta de todos es: no lo sé. Yo sí sé cuál es el plan que tiene con el pueblo de Israel, ¿no? Levantarnos como cabeza sobre todas las naciones, restaurar Israel, otra vez volver a habitar todos ahí y literalmente reconstruir el tercer templo, y todo eso lo saben muy bien. Pero ¿cuál es el propósito del Creador con todos los que no somos judíos? Y no me supieron contestar ninguno. Yo sé la respuesta, pero me duele que el mismo pueblo de Dios perdió el rumbo. ¿Y sabes por qué? Porque Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Se les olvidó? ¿Acaso no ellos tendrían que ser de bendición para todos nosotros? Predicarnos del Dios único y verdadero. ¿Y lo han hecho? No. Pero desde Deuteronomio, desde Génesis, Dios le dijo a Moisés: ¿sabes qué? Este pueblo es rebelde, este pueblo ha endurecido su corazón. Y dice en el versículo 21: ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Y eso lo vemos en el libro de los Hechos. Vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 10. Nos encontramos al poderoso Pedro, que Dios le da una visión donde le dice, le presenta animales inmundos para el pueblo judío, y le dice: mata y come. Y dice Pedro: no, Señor, yo nunca he comido nada inmundo. Entonces ahí hay una mega contradicción. Pongan atención. ¿Cómo le puedes decir Señor y le puedes decir no cuando te da una indicación? Eso es ilógico. Si Él te da una indicación, no le puedes decir no, Señor. Pues si es tu Señor, pues siempre va a ser sí, Señor. Pues es ilógico que le digas: oh, Señor, pero no. Asústame, Pedro. Entonces aquí vemos en el libro de los Hechos que literalmente Dios manda a Pedro a predicarle a los gentiles, a los no judíos. Y para Pedro era bien fuerte. O sea, vamos al versículo 24 de Hechos, capítulo 10. Dice: al otro día entraron a Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Cornelio era un centurión romano. Un centurión romano temeroso de Dios, amante de Dios, generoso con el pueblo. Habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Fíjate lo que hizo este centurión. Este centurión, que no conocía todavía a plenitud, no conocía las escrituras, pero que amaba al Señor y quería servir al Señor, mandó traer a Pedro para que les predicara. ¿Y sabe? Conocía todavía. Reunió a su familia y reunió a sus amigos para que también conocieran de Cristo. Ojo, invita a tu familia y a tus amigos y que les prediquen de Cristo, para que conozcan de Cristo. Y eso fue lo que hizo Cornelio. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies lo adoró. Mas Pedro le dijo: no, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, puro romano, puro gentil. Y se quedó este judío así como: no puede ser. Y fíjate lo que les va a decir, está súper fuerte. Versículo 28, les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Ahora entiendo lo que pasaba en la mega de Diana. Pues sí. Ahora, ¿quién está hablando? Un judío, sí, pero adivina qué: discípulo de Cristo. Era un discípulo de Cristo, no me digas que no era cristiano. Sin embargo, él decía: oye, espérame, somos el pueblo de Dios. Pero a mí se me ha mostrado, dice, me ha mostrado Dios que ningún hombre llame yo común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir?
Entonces ya Cornelio le explica, no, pues fíjate que se me apareció un ángel y me dijo, llámale a Simón para que les predique, etcétera, y por eso yo te he llamado. Ahora nos vamos al versículo 34, Hechos 10, versículo 34. Dice: entonces Pedro, abriendo la boca, les dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que de toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Pedro diciendo: ya estoy entendiendo que Dios no solo es el Dios de los judíos, no es solo el Dios del pueblo de Israel, es el Dios de toda la creación. Dios envió mensajes a sus hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos, de Israel y de los gentiles. Versículo 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él, en Jesucristo, creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión, es decir, los judíos que acompañaban a Pedro, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Se quedaron así de wow, que no el Espíritu Santo nada más es para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios. Y no, Pedro se fue para atrás, y al igual los que iban con él, de que el Espíritu Santo había caído sobre los no judíos. Había caído. En Hechos capítulo 13, aquí ya lo tengo en la presentación, tú lo puedes buscar después. En Hechos capítulo 13, de la misma manera, Pablo y Bernabé están predicando a los judíos. Fueron los primeros que recibieron el evangelio, pero empezaron a endurecer su corazón. Entonces fue cuando Pablo dice en el versículo 46: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, hablando del pueblo de Israel, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Y fue cuando la palabra fue empezada a predicar a todos los gentiles, porque el pueblo de Israel empezó a rechazar el evangelio de Jesucristo. Precisamente en Hechos capítulo 18, tú lo puedes leer aquí también, está cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia. Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándoles a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero cuando los judíos se opusieron a Pablo y lo insultaron, este sacudió su ropa en señal de protesta y les dijo: caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza. Estoy libre de responsabilidad. De ahora en adelante me dirigiré ¿a quiénes? A los gentiles, a nosotros. ¿Quiénes son los gentiles? Los de las naciones, todos los que no son judíos, es decir, tú y yo. Dios primero fue para el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel era el instrumento de Dios para llegar a todas las naciones. Romanos capítulo 11, lo puedes tú leer después. Precisamente habla de que a través del pueblo de Israel tú y yo recibimos. No tenemos por qué ofender al pueblo de Israel, ni menospreciar al pueblo de Israel, ni haber un antisemitismo como hay mucho, de odiar a los judíos y contra Israel y los sionistas y los... No, perdóname. Dice la palabra de Dios que tenemos que orar por Israel, bendecir a Israel. Y eso es nuestra labor, orar por el pueblo de Dios, bendecir al pueblo de Dios. Pero para ellos es ahorita velado quién es el Mesías. Ahora hay un pasaje precioso, querida familia, que se los dejo de tarea. La vida de José, apodado en el bajo mundo como el soñador. Esta es la historia de José, el hijo de Jacob. José, el hijo de Jacob,
la vida de José, de cómo cuando estemos estudiando Génesis los jueves, cuando lleguemos ahí se me queman las habas, porque es una historia maravillosa de cómo José es una tipología de Cristo, de cómo a José, ¿se acuerdan que lo vendieron sus hermanos? Lo rechazaron, lo quisieron matar, pero lo acabaron vendiendo como esclavo, etcétera, ¿se acuerdan? Pero de cómo Dios lo rescató, lo levantó y lo puso literalmente en el trono de Egipto como gobernador, y que él salvó a su pueblo de la pobreza que había, del hambre que había, ¿se acuerdan? Si tú estudias la vida de José, es la vida de Jesucristo en su relación con el pueblo de Israel. Y me encanta este capítulo maravilloso donde José está delante de sus hermanos y sus hermanos no lo reconocen, ¿se acuerdan? Para los hermanos de José, veían a José como un egipcio. Exactamente igual el día de hoy. El pueblo de Israel, cuando oyen el tema de Jesús, es un tema de gentiles, no es un tema de judíos, es un tema de gentiles. Pero de la misma manera como en Génesis hubo un día donde José se revela a sus hermanos, se muestra a sus hermanos y sus hermanos caen arrepentidos por lo que habían hecho con él. Así será, como dice las Escrituras, y mirarán al que traspasaron y llorarán amargamente como cual llora por un hijo primogénito. Y va a haber esa preciosa reconciliación de la cual nosotros vamos a ser testigos con un pañuelo Kleenex así. Qué bonita historia. La reconciliación de nuestro Señor Jesucristo con su propio pueblo. Romanos capítulo 11 nos habla de esa reconciliación de Dios con su pueblo. Por eso tú y yo tenemos que bendecirlos, pero también recordar que tú y yo somos injertados en un pueblo precioso, no por una descendencia, sino por una promesa. Pero también una advertencia en Romanos capítulo 11 que vamos a leer. Romanos capítulo 11 versículo 18 dice: no te jactes contra las ramas, hablando del pueblo de Israel. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, ¿por qué dice? Por la fe estás en pie. Y aguas, ahí viene una advertencia. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esta bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Romanos capítulo 11, el apóstol Pablo diciendo: aguas, porque el pueblo elegido fue cortado por no creer, por no creer. Y lo que Pablo está diciendo es: y tú, por creer en el Hijo de Dios, estás sentado en la mesa del Señor, por creer en su sacrificio. Así es que teme, no descuides tu intimidad y relación con Jesucristo. Gálatas capítulo 3 versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. A esto se refiere. Tú y yo, a través de Abraham, es que tú y yo somos injertados en un pueblo y a las promesas de Dios. Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Dios ha cumplido su preciosa promesa.
todos los que son de la fe, todos los que han creído en Jesucristo, todos los que hemos creído en el Hijo de Dios, tenemos esta promesa que somos injertados en esa hermosa familia de Dios, donde ya no importa el judío o el gentil, el griego o el escita. Ahora todos somos un solo pueblo en el Hijo de Dios. Somos bendecidos por el creyente Abraham. Nuestro Señor Jesucristo oró por nosotros en Juan capítulo 17. Si vamos a Juan capítulo 17, el versículo 18 y 20 dice: como tú me enviaste al mundo. Jesús está orando al Padre y está orando por ti. Y dice Juan capítulo 17, versículo 18: porque tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, hablando de sus discípulos, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, tú y yo. Tú y yo, que hemos creído en el Hijo de Dios por la palabra de los discípulos y de los apóstoles. Y aquí Cristo está orando por ti, para que todos sean uno. ¿Cuál es el corazón de Jesucristo? Que seamos. Y nos la vivimos dividiéndonos unos a otros. Que si del Chivas, que si del América, que si del Pumas, que si del... Y alguien dijo Cruz Azul, Cruz Azul. Y igual yo dije ja. No, con todo respeto, mi querido Juan Carlos. ¿Sabes? Nos la vivimos dividiendo. Pero en Cristo Jesús somos un pueblo. En Cristo Jesús somos una nación. En Cristo Jesús tenemos una ciudadanía. En Cristo Jesús tenemos un mismo Espíritu Santo sobre nosotros que nos ha sellado para Él. En Cristo Jesús somos sentados en esa mesa. En Cristo Jesús somos una familia donde tenemos un Padre, un Salvador, un solo bautizo, un solo Espíritu Santo sobre nosotros. En Cristo Jesús lo tenemos y somos uno. ¿Por qué hay tantas divisiones? ¿Por qué hay tantos relajos, tantas doctrinas, tantos movimientos, tantas denominaciones? Una vez alguien me preguntó: ¿y qué denominación son ustedes, hermano? Y yo me acuerdo que yo tenía poco de haber entregado mi vida a Cristo. Y en la iglesia donde yo estaba me dijeron: ¿y de qué denominación son? Y yo así, pues yo tenía poco de conocer a Cristo. Yo decía: ¿cómo qué es eso? Sí, pues una denominación y todo. Le digo, pues no sé, o sea, de lo que estoy estudiando en la Biblia, pues yo creo que soy de la denominación como de Pablo, de Pedro. ¿Qué denominación tenía Pedro o Pablo? Y se quedaron pensando. Le dije, pues yo soy de esas. Y hasta 20 años después sigue siendo mi misma respuesta. Por supuesto somos hermanos entre todos, ¿no? Hay denominaciones preciosas de hermanos hermosísimos. No quiero que me malinterpreten. Somos hermanos. Pero realmente a veces entre los mismos hombres cada vez hay más movimientos, cada vez hay más divisiones. Hay los que levantan la mano, hay los que no levantan la mano. Hay los que usan la batería, otros que dicen que la batería es del diablo, otros que hay que vestirse de una manera, otros que hay que vestirse de otra. Pero ¿sabes algo también que he aprendido? Que hay una diversidad en el cuerpo de Dios para llegar a todo mundo. Hay gente que necesita que el pastor use corbata, y está bien, está muy bien. Entonces cuando llegan a una iglesia como esta dicen: no, ahí se ven. No te gustó que no traigo corbata, con el calor que hace. Pero por eso mis hermanos que usan corbata están delgados, y yo también pues, cargo esta timba delante de mí. Pero y uso, mira, ropa de maternidad, y así ya no se nota. Pero lo que voy es esto:
dentro del cuerpo de Cristo sí hay una diversidad y eso es bueno. Pero la unidad, grábate esto, pon mucha atención, es como si te dijera de cierto os digo, pon mucha atención. La unidad no es uniformidad. Te lo voy a repetir, la unidad no implica uniformidad. ¿Qué significa? Que dentro del cuerpo de Cristo todos somos diferentes y Dios nos creó diferentes. Por ejemplo, Pedro era muy diferente a Juan. Juan era muy diferente a... ahí les voy a poner el mejor ejemplo. Mateo era muy diferente a Simón el celote, ¿no? Se odiaban, o sea, quitas a Cristo y se matan entre ellos. Bueno, no, más bien Simón el celote mata a Mateo, si lo mata. Porque eran literalmente enemigos, archienemigos. Pero Cristo trajo unidad, pero no uniformidad. Si tú lees el evangelio de Mateo, es muy diferente al evangelio de Lucas, es muy diferente al evangelio de Juan. Cada evangelio Dios respetó su sazón. Pablo escribe como todo un docto, ¿no? Pero son uno en Cristo Jesús. Y así nosotros en la fe en Cristo Jesús somos uno. Somos uno, somos diferentes. Qué padre los que se visten elegantes, qué padre los que se visten diferente, qué padre los que usan corbata, qué padre los que no. Pero ¿sabes algo? Cada uno de nosotros tenemos un Dios, un Salvador, un Señor, un Espíritu Santo, y formamos parte de un solo cuerpo. Y el pie no le puede decir yo soy más importante que al brazo, y el brazo no le puede decir yo soy más importante que al riñón. Cada uno formamos parte del cuerpo de Cristo. Y dice Jesucristo: mas no os ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Querida familia, el sentarnos en la mesa del Señor costó la sangre del Hijo de Dios. No fue barato, no fue fácil. El que tú y yo podamos decir: si yo muero el día de hoy, yo sé a dónde voy. No le tengo miedo a la muerte. Yo sé a dónde voy, sé a quién le pertenezco, yo sé quién dio su vida por mí. Yo sé que en Él tengo vida, y vida eterna, y vida en abundancia. Yo lo sé. ¿Y eso quién te lo da? Solo el Hijo de Dios. Amigos, amada familia, dice el Señor: tengo además otras ovejas que no son de este redil, a esas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Él nos invita a todos nosotros a su mesa. Él nos invita a su preciosa mesa. En Él tenemos perdón de pecados y vida en abundancia. Dios nos llama a que seamos uno, aún en nuestras diferencias. Los discípulos eran muy diferentes, pero todos eran compañeros, eran hermanos en Cristo Jesús, y se sentaban en la misma mesa con un solo Dios, un solo Espíritu Santo, un solo Salvador. Y Dios nos ha llamado a ser uno. Aunque somos diferentes, debemos de ser diferentes para alcanzar a gente diferente. Bendita sea Dios por las iglesias que son más formales. Bendita sea Dios también por las iglesias que son más fiesteras, ¿no? Bendito sea Dios por cada uno de nosotros. Pero lo más importante es que tengamos un solo Dios, un solo Salvador, un solo mediador entre Dios y los hombres, una sola palabra, un solo Espíritu Santo.
un solo bautizo. Y como hermanos, servirnos unos a otros, pero también valorar que el sentarnos en la mesa del Señor no fue fácil. Costó la sangre del Hijo de Dios. Honremos a Dios, honremos a su Hijo Jesucristo y siempre tengamos un corazón agradecido. El domingo pasado cantamos una canción que este domingo quiero volver a cantar junto con todos ustedes. Y se llama He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Toma tu decisión. Si tú todavía no has tomado tu decisión, toma tu decisión. Déjame decirte algo, el Señor está con los brazos abiertos. ¿Le has fallado? Estás en el lugar correcto. El Señor no está enojado. Está con los brazos abiertos diciendo: ven a mí, ven a mí. Cuando viene Satanás y te quiere recordar tu pecado y te quiere recordar tus fallas y te quiere, dile: no, Satanás, hasta te faltó. Se te fueron varias. Pero te digo algo, ¿qué es lo que hace Satanás cuando me recuerda mi pecado? Porque Satanás viene y te recuerda tus errores, tus pecados, te empieza a decir, y lo que él quiere es desanimarte y decir: no, está bien enojado Dios contigo, yo que tú no me acercaba. ¿Quién eres tú para ir a la iglesia? ¿Quién eres tú para orar? ¿Quién eres tú para acercarte? Tú ya sabías y aún así fallaste. Y viene Satanás. ¿Y sabes lo que uno debe de hacer? Correr a la cruz de Cristo. Porque fuera de la cruz, ¿dónde hay esperanza? Pero en la cruz de Cristo siempre hay perdón. Siempre hay vida nueva y eterna. No fue fácil que Dios te llame hijo. No fue fácil que Dios tenga un lugar para ti en su mesa. Pero ese lugar ya fue pagado en la cruz del Calvario. Ese lugar ya fue pagado en la cruz de Cristo para que tú y yo tengamos nueva vida y perdón de pecados. Cierra tus ojos y vamos a terminar con una oración y luego cantamos Juana la Cristiana todos juntos. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Si tú quieres hacer una decisión por Cristo, si todavía no le has entregado tu vida, si tú has escuchado el mensaje hoy y honestamente tú sabes que Dios no ocupa el primer lugar en tu vida, honestamente tú sabes que Dios no está en primer lugar en tu vida, que han sido otras cosas más importantes, pídele perdón a Dios. Si tú quieres hoy reconciliarte con Dios y sabes que le has fallado, recuerda que Él está con los brazos abiertos. Si quieres reconciliarte con Dios, no salgas por esa puerta como entraste. Cierra tus ojos y ahí dile: Señor, perdóname. Sí, soy yo esa persona de la cual están hablando. Yo te he fallado, Señor. Perdóname. Ayúdame, Señor. Te necesito. Ayúdame. Perdona mis fallas, Señor. Perdona mis faltas. Cámbiame. Rescátame, Señor. Dame de tu Espíritu Santo, Señor. Te entrego mi vida, Señor. Te entrego mi corazón. Dame de tu Espíritu Santo. Límpiame, Señor. Yo creo que tu Hijo Jesús dio su vida por mí en esa cruz. Yo creo que en el sacrificio de Jesús hay perdón de mis pecados. Yo creo que en el sacrificio de tu Hijo hay vida eterna y perdón de pecados. Y creo que resucitó de entre los muertos. Yo lo creo, Señor. Te entrego mi vida.
te entrego mi vida esta mañana. Yo creo en ti, Señor. He decidido seguir a Cristo. 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 No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí y el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí y el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No volvemos atrás, Señor. Queremos que en nuestras vidas el sacrificio de tu Hijo valga la pena, Señor. Queremos que el sacrificio de tu Hijo en nuestras vidas transforme nuestras vidas, transforme nuestros matrimonios, nuestra relación entre padres e hijos, nuestra forma de comportarnos en el trabajo, Señor. Transforma todas las áreas de nuestra vida y que todas las áreas de nuestras vidas, Señor, traigan gloria al sacrificio de tu Hijo en esa cruz. Yo te doy gracias por cada persona que está conectada, por cada persona que está aquí presente. Bendigo sus vidas, bendigo su salud, bendigo su economía. Y te doy gracias por permitirnos reunirnos un domingo más a estudiar tu palabra, a alabarte juntos. Gracias por tu bondad a nuestras vidas. Te amamos, Señor Jesús. Te amamos, Señor. Amén. Amada familia, que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe. Ha sido un placer para mí estar con ustedes. Continuamos estudiando primero Dios el próximo martes, Proverbios para la familia. El lunes tenemos machines para todos los hombres. Les recuerdo que tenemos el congreso para hombres. Todos los hombres que quieran acompañarnos al congreso de hombres va a ser en la ciudad de Puebla. Y hasta el martes tenemos un precio especial que nos están dando para el congreso. Así es que todos los que quieran acompañarnos al congreso de hombres, por favor acérquense con nosotros. Y va a ser un gusto que nos vayamos en pandilla al congreso de hombres a Puebla. Esto va a ser en mayo. Y el lunes, el día de mañana, a las 8 de la mañana los esperamos para el grupo de oración. Y a las 8 de la noche al grupo de hombres, para tener aquí nuestro estudio de puros hombres. Que Dios los bendiga, coman frutas y verduras. Nos vemos, que Dios los bendiga.